Nos encontramos en la década de los 60. Un completo desconocido se muda a Nueva York en busca de ser escuchado. Nacido en Minnesota, Robert Allen Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan, busca revolucionar el mundo musical y darle la exposición que se merece a la música folk. Un niño de 20 años del que nadie sabe nada. Su pasado es incierto y las versiones que cuenta no parecen tener sentido, pero eso no importa, porque cuando comienza a cantar, te inspira a luchar contra la desigualdad. Sientes esa adrenalina recorriendo tu cuerpo, haciéndote creer que tú puedes cambiar al mundo. Su manera de tocar la guitarra te produce un éxtasis, transformando al folk en himnos que marcarían la historia. Comienza a tocar sus canciones en algunos bares y teatros locales, siendo manejado o tutorado por Pete Seeger, un músico de folk y defensor de los derechos humanos. Rápidamente, este joven es escuchado por disqueras que le ven potencial, pero su genialidad es frenada, porque a pesar de que toca muy bien la guitarra y canta increíble, le dicen que a la gente no le interesa lo que un niño de 20 años esté componiendo, pero le aseguran que con los covers de canciones famosas le darán la exposición que él quiere. Dylan acepta porque sabe que ahí puede conseguir la exposición que necesita a través de sus poderosas letras. Mientras Bob espera que sus covers den frutos, conoce a Sylvie, una artista y activista por los derechos civiles de los estadounidenses. Ella lucha contra la discriminación social y está a favor de la justicia social. Aparte de ser uno de los primeros amores de Bob, ella sería un pilar fundamental, alentándolo a ignorar a todos y que cree su propia música. De ahí nació su primer álbum, en el que la mayoría de canciones serían composiciones originales hechas por él, The Freewheeling Bob Dylan, álbum que lo lanzó a ser reconocido mundialmente. Y no solo eso, este álbum consolidó a Bob Dylan como la voz de su generación, por canciones como Blowing in the Wind, A Hard Rain's a Gonna Fall, ya que se convirtieron en himnos del movimiento por los derechos civiles y contra la guerra. Este álbum no solo quedaría con relevancia en esa época, sino que a día de hoy sigue considerado como uno de los mejores de todos los tiempos. Y de ahí empezó a crecer, dando giras por todo el mundo con la cantante Joan Baez, quien sería la causante de la ruptura de su relación con Sylvie. Un triángulo amoroso en el que Bob parecía desinteresado. Con una personalidad fría, rebelde e inconformista, Bob Dylan parece que solo se preocupa por él mismo, sin importar qué daño le pueda causar a los demás. Pero gracias a esta personalidad, Bob evoluciona junto con su música y sus letras. A pesar de ser un ícono para los activistas y los amantes del folk, decide experimentar, electrificar su música para darle un giro nuevo y fresco a sus letras. Pero esto sería visto como una alta traición por los puristas del folk. Sí, esto básicamente es un completo desconocido, el ascenso de Bob Dylan a la fama. Eso si lo decimos muy por fuerita, porque a pesar de que este puede parecer el enfoque principal de la película, lo que en realidad nos quieren contar es cómo era Bob Dylan. A comparación de otras biopics de artistas musicales, esta no se centra en el proceso creativo del artista para llegar a ser escuchado, ni en la historia desgarradora que lo cambió para siempre. En Bohemian Rhapsody, por ejemplo, le dan mucho énfasis a la opresión que vivió Freddie Mercury y cómo eso fue el causante de que quisiera sentirse libre haciendo lo que él quería en la música. Aparte de ver también el proceso creativo de canciones que se volvieron icónicas en la historia de la humanidad. En Rocketman vemos la dura vida de Elton John, teniendo que aguantar maltratos de su padre y de su madre porque no estaban listos para tener un hijo. Su descenso a las drogas y su renacimiento de ellas la vuelven una historia inspiradora, pero en esta película no tenemos nada de eso. El pasado de Bob Dylan es incierto, nunca sabemos bien de dónde viene, pero tenemos claro hacia dónde va. No vemos al 100% el proceso creativo de muchas de sus famosas canciones, sino que vemos solo el resultado. Esta película se centra en la personalidad de Bob Dylan, y cuando digo personalidad me refiero a solo su personalidad. Nunca entran en su mente para tratar de descifrar por qué es así. Solamente vemos a un artista introvertido, crítico, rebelde, inconformista, queriendo ser escuchado, aportando un granito de esperanza a las personas que son discriminadas, a las personas que están en guerra, gritándole a los políticos que dejen de jugar sucio, gritándole al mundo que no se preocupen por lo superficial. Al final todo acaba y todo vuelve. Por más que intentemos, a ojos de alguien más, siempre vamos a ser un completo desconocido. Eso es esta película. El viaje de un artista que cambió el mundo, esperando que nadie lo comprenda a él, sino a sus letras. Y si le soy sincero, a mí sí me gustó, pero realmente esperaba más.
Para nada digo que es una mala película, solo que al tener un personaje tan grande, a mí me hubiera gustado ver lo que mencioné de las otras películas, la inspiración que tuvo para escribir esas increíbles letras, lo que pasaba por su mente, su pasado que tal vez lo marcó y por eso era tan profundo, su transición entera del folk al rock, porque sí, Bob Dylan ha tenido muchas etapas, muchas transiciones, pero la primera transición fue la más dura, donde la gente se sintió traicionada al ver que su activista favorito pasaba de escribir canciones de folk inspiradoras a hacer canciones de rock un poco más críticas. Entonces, si hubieran plasmado eso en la pantalla grande, hubiera estado más que increíble. Solo nos dieron una probadita de lo que fue, porque en sí, eso es el final de la película. Casi toda se centra en su ascenso como músico y el poder que tuvo ante toda la gente. Que eso también es muy interesante, pero yo me quedé con ganas de más. Me hubiera encantado ver toda la trayectoria de Bob Dylan, todas sus facetas, pero entiendo también que si hubieran hecho eso, la película hubiera durado unas 6 horas. En aspectos técnicos, la película es hermosa. La actuación de Timothée Chalamet es muy buena. El compromiso que tiene con el personaje se nota. No parece que estemos viendo al Timothy de Dune o alguna otra película. Es alguien completamente diferente y eso me encantó. En conclusión, Un completo desconocido es una buena biopic. Nada del otro mundo, a nivel show es un poco floja a comparación de otras biopics, ya que en esta se centran en la personalidad del artista, en el impacto que causó en la gente. A Bob Dylan nunca le importó el reconocimiento, solo quería intentar hacer que sus letras causaran una diferencia en el mundo. Y esta película, al igual que Bob Dylan, no busca conectar con todo el mundo. Esta va a conectar con quien tenga que conectar. La actuación de Timothy me encantó. Edward Norton como actor de reparto también lo hace muy bien, pero sin duda el protagonista se roba toda la película. Aparte que la película está hecha para eso, para que el espectador se centre solamente en el protagonista. Un soundtrack increíble. Normalmente los soundtracks de las biopics de músicos son hermosos. Esos nunca defraudan. Y tiene una historia interesante, que a mi punto de vista se pierde un poco por toda la atención que pusieron en el personaje principal. La historia pasa muy a segundo plano y aunque se entiende no causa un impacto verdadero. Por eso mi calificación final para Un completo desconocido es de 8.5. Me encantó, hay mejores, pero no es una mala película. Dentro de las buenas películas entra ahí como una más. No se destaca, pero tampoco decepciona. ¿Y tú? ¿Ya viste esta película? Si es así, cuéntame aquí abajo en los comentarios a ti qué te pareció, para que todos tengamos diferentes puntos de vista a la hora de juzgarla. Y si aún no la has visto, yo te recomendaría ir a verla. Es una buena experiencia. Amigos, si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún otro video. Compártanlo con sus amigos que les gusta el cine para que todos podamos debatir sobre esta increíble película. Y una vez más, amigos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera de Cine. Adiós.